Hola, un muy feliz día para todos. Bienvenidos amigos aquí a tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, con quien les habla Milagros Blanco. Hoy estaremos conversando sobre un tema que todos, si no lo conocemos, por lo menos estamos permanentemente hablando de él, y es el karma. Una palabra que utilizamos con muchísima frecuencia en prácticamente todas las culturas. ¡Qué karma! Tú eres un karma para mí. Dios mío, qué karma me has mandado. Son algunas de las frases que comúnmente utilizamos. Entonces, hoy lo que vamos es a profundizarla un poco más para entender de qué se trata. El karma es un concepto fundamental del budismo. Se refiere a las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas. Y eso va incrementando nuestros estados de méritos o de culpas. De acuerdo al budismo, aunque dediquemos toda nuestra vida a trabajar duramente para nuestras posesiones, lo único que nos llevaremos solamente serán las semillas kármicas depositadas por nuestras acciones en la conciencia. Al morir, lo dejamos todo, absolutamente todo, excepto esta carga mental que viaja con nosotros. Para conocer el karma es fundamental que se siga la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es un principio o ley fundamental de que todo lo que sucede en el mundo físico y material, de igual modo en la esfera espiritual y moral, cada causa produce necesario y exactamente su correspondiente efecto. Como es adentro, es afuera; como es arriba, es abajo. El funcionamiento de esta ley puede apreciarse incluso en el acontecimiento más simple de nuestra vida cotidiana, poniendo nuestras causas con una estupenda motivación. Obtenemos resultados positivos. Lo mismo ocurre en las prácticas del karma cuando las causas son positivas. Así son todos los resultados. Si deseamos experimentar felicidad en esta vida y en la futura, tenemos que crear causas para renacer como humanos, asumiendo que la ley de causa positiva produce felicidad y las negativas sufrimiento. Debemos actuar entonces en consecuencia. Si sembramos la semilla de mango, el fruto tendremos muchos más mangos. Lo mismo que sucede con nuestras acciones negativas o positivas. Una acción puede acarrear grandes resultados. Otra característica del karma es que jamás puede experimentarse resultados sin haber creado previamente una causa. Una tercera característica es que todas las acciones creadas conservan su potencial. Cuando realizamos una acción, su resultado no tiene por qué aparecer inmediatamente, solo al darse las circunstancias adecuadas. El resultado de la acción madurará y producirá su efecto. Es como guardar una semilla de trigo en un lugar protegido durante cientos de años. Aún después de este tiempo, mantiene su potencial y una vez sembrada, germinará. Así funciona el karma, como esa energía que queda allí registrada
registrada en nuestra alma y que viaja con nosotros a lo largo de todas nuestras encarnaciones y que en el momento en que despertamos en conciencia podemos limpiar, transformar, transmutar y por supuesto sanar ese karma. Vamos a una pausa y estamos de vuelta aquí en Muy Breve en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Y estamos de vuelta aquí en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Les recordamos nuestras redes: Instagram Vibrando en Piso Bajo Positivo, Facebook Vibrando en Positivo con Milagros Blanco, nuestro correo electrónico vibrando en positivo mb@gmail.com. Estamos conversando hoy sobre el karma y nos quedamos en el espacio anterior diciendo que el karma es esa energía que viaja con nosotros en todas nuestras vidas, allí en nuestra alma, esa energía que queda allí registrada producto de nuestras acciones, tanto buenas como malas. Porque la verdad es que en muchísimos casos el karma está relacionado básicamente con lo malo. Y no es así. El karma tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, hay karmas positivos y karmas negativos. Todo depende de cómo nos hayamos comportado y cómo nos comportemos en nuestra existencia. Entonces, esos sufrimientos se deben a el karma que tienes como individuo. Eso que experimentas a veces de forma negativa y no entiendes por qué, tiene que ver básicamente con los frutos de ese karma en esta vida o en otra. También, como les decía, desde el espacio positivo. Hay personas que nacen con una estrella maravillosa y en muchos casos decimos, wow, pero qué suerte tiene, pero qué bien le va, pero fíjate cómo le sale todo maravillosamente bien. Y eso tiene que ver con que esa persona, quizás no en esta vida, pero en otra, sembró un karma positivo a través de sus acciones y en este momento está recogiendo los frutos. Cuando existe, por supuesto, ese karma negativo y pasa el tiempo en esa gama de sufrimiento, de enfermedad y no entiendes por qué, pues hay que llegar a momentos muy puntuales de reflexión, de autoanálisis y por supuesto de trabajo interior, en muchos casos de ayuda exterior para asistirnos en ese despertar de conciencia y poder, a través de tantas posibilidades que existen hasta actualmente a nivel holístico, transformar ese karma negativo en positivo, mirarlo, poder reconocerlo, sanarlo, transformarlo, pedir perdón a nivel universal y emprender una nueva vida con una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, con mayor conciencia. El karma también está relacionado con la forma en que encarnamos, en qué materia, sí, en la materia animal, vegetal o humana. Por supuesto, el karma, si logramos encarnarlo en una materia humana, es muchísimo más fácil de sobrellevarlo porque hay mayores posibilidades
para ejercer un cambio y una transformación que en la vida humana, que por supuesto son seres más desvalidos porque carecen de capacidades racionales como el habla, entonces lo hace un poco más difícil al momento de transformar y por tanto sufren más. Los animales, en este caso, tienen una vida un poco más penosa en ese sentido. Esas almas que encarnan en animales, pues vienen a limpiar más profundamente acciones de otras vidas. Según el gran maestro del budismo Zen Yoga, Taisen de Shimaru, la orden budista más importante de Japón y que llegó a ser en un momento dado el único representante oficial para Occidente. Él dice que el karma no significa lo mismo que destino. Karma equivale a acción. Acción de nuestro cuerpo, de nuestras palabras, de nuestra conciencia. Por ejemplo, si le doy un golpe, eso es karma, es decir, una acción que se vuelve karma. Vamos a una pausa y estamos de vuelta aquí en Muy Breve en tu espacio, vibrando en más, vibrando en positivo. Y seguimos aquí en tu espacio vibrando en más, vibrando en positivo, hoy conversando sobre el karma. Nos quedamos en el espacio anterior comentando que el karma no significa lo mismo que destino, que el karma equivale básicamente a la acción. Todo el mundo tiene un karma. Cuando se nace ya se tiene karma. Por ejemplo, el de nuestros antepasados, el de nuestros abuelos. Cada espíritu es diferente. El karma puede transformarse, mientras que el destino es inmutable. Todo nuestro pensamiento, todas nuestras acciones, todo es karma. Si mientes, creas karma. Si codicias o engañas, sucede lo mismo. Son las consecuencias de las buenas o malas acciones, de nuestros méritos y culpas en esta vida o en las anteriores que producen la calidad o el bienestar en el próximo renacimiento. Estamos permanentemente trabajando en nuestra vida. En palabras más simples, significa que todo lo que hacemos tiene sus resultados. Toda acción, aún la más insignificante, produce consecuencias. Buda dijo: no descuides los actos negativos solo porque son pequeños. Por pequeña que sea una chispa, puede incendiar un pajar grande como una montaña. Y también no descuides las buenas acciones, por pequeñas que sean, creyendo que no aportan ningún beneficio. Incluso las gotas de agua acaban llenando un recipiente enorme. El dolor y la felicidad que uno experimenta son el resultado natural de las propias acciones buenas y malas. Ha de afirmarse que el karma tiene el principio continuativo y retributivo. La potencialidad de producir su debido efecto es inherente al karma. La causa produce el efecto explica la causa, la semilla produce el fruto explica a la semilla y a ambos se interrelacionan de modo igual. El karma y su efecto se interrelacionan. El efecto florece ya en la causa. Esta doctrina del karma le da consuelo, esperanza, confianza en sí mismo y valor. Esta creencia en el karma es la que valora su esfuerzo
enciende su entusiasmo. La toma siempre bondadosa, tolerante y considerado. Ese tomar conciencia en que podemos verdaderamente elevar nuestras acciones torna nuestra vida diferente, le da un giro definitivamente. Es también esta firme creencia en el karma la que lo impulsa a sustraerse al mal, a obrar bien y ser bueno, sin atemorizarse por ningún testigo, ni tentarse por ninguna recompensa. Esta doctrina del karma es la que explica el problema del sufrimiento, el misterio del denominado hado o predestinación de las otras tantas religiones y por sobre todo la desigualdad de la humanidad. Recuerden que este tema del karma, este concepto lo maneja básicamente la filosofía del budismo. El karma y el renacimiento son aceptados como axiomáticos. El karma nunca se destruye. Su poder se mantiene hasta que madure y produzca sus frutos. Buda dijo: lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces ahora. Fíjense qué interesante esto. Es para reflexionarlo y tenerlo muy pero muy en cuenta. Lo que eres es lo que has sido y lo que serás es lo que haces ahora. Por eso hay que estar siempre muy atentos y enfocados en nuestra vida, de qué modo estamos actuando, de qué manera es que evaluamos cada situación que se nos presenta y a cada persona con la que nos relacionamos. Es decir, si quieres conocer tu vida pasada, contempla tu presente. Si quieres conocer tu vida futura, contempla tus acciones pasadas. Vamos a una pausa y estamos de vuelta aquí en muy breve en tu espacio Vibrando en Más, vibrando en positivo. Y estamos de vuelta vibrando en más, vibrando en positivo, hoy conversando sobre el karma y estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que en muchísimos momentos se confrontan con esos sentimientos de considerar que estamos en un mundo lleno de injusticias, inmersos en tantas situaciones que miramos desde ese espacio del juicio y hasta de poder cuestionar a Dios. En algunos casos consideramos que ¿por qué? Porque nacen niños ciegos, sordos, deformes. Otros en países de extrema pobreza, otra parte en ambientes privilegiados y con la buena suerte siempre dispuesta a ayudarles. A pesar de eso, algunos se transforman en corruptos y criminales. En cambio, aquellos pobres siguen siendo pobres a pesar de sus buenas acciones. Nos preguntamos entonces por qué uno es sano y fuerte y el otro enfermo y endeble. Esto aparenta una injusticia ilógica. Para el budismo no es más que el fruto de una vida anterior o de sus actos en la actual. También se considera que es el producto de la serie de una línea de antecesores, con todas las circunstancias ambientales, igual como sucede con las semillas de las plantas. En la escala moral predominarían los méritos para el renacimiento favorable o la maldad en los renacimientos donde el sufrimiento impera. El karma es la atadura por la cual el ser humano queda ligado a las existencias y renace. El altruismo, los
actos desinteresados y la benevolencia cancelan los karmas negativos, o sea, el egoísmo y la agresión. Ningún poder puede anular los frutos de las conductas del ser humano. Lo que sobrevive en los renacimientos es el núcleo moral, unido con los samskara, es decir, las tendencias neuróticas que pasarían de manera conjunta a la nueva vida. Las consecuencias de todo esto no pueden ser eliminadas hasta que no sean reemplazadas por los efectos correspondientes. Lo importante es la intención, aunque la actuación no se haya realizado. Ellas son determinadas por las consecuencias del egoísmo, aferramiento o la maldad. Se señala que aún los actos benevolentes no ayudan a cancelar los negativos si existe algún tipo de recompensa. En el budismo se habla de semillas buenas y malas. Hay un dicho de la cultura popular que reza: quien siembra vientos cosecha tempestades. Renacimiento tras renacimiento, hasta que todos los karmas perjudiciales sean cancelados y se restablezca la armonía, o sea, el equilibrio cósmico que tiende siempre a recobrar la estabilidad. Según el budismo, nuestras acciones y actos están continuamente sembrando semillas buenas o malas. Si en nosotros se manifiesta a veces la codicia, ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Por eso debemos seleccionar el tipo de vida que queremos llevar. Cuando sonreímos, plantamos simientes de alegría y de sonrisas. Si somos generosos, eso cosecharemos. Por eso hay que estar siempre muy atentos y enfocados en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Registrar sobre todo la intención de cada uno de nuestros actos en lo que se refiere a nuestro pensamiento, nuestras palabras, por supuesto emociones y obviamente manifestaciones en conductas. En nuestro cuerpo también residen los conocimientos y las emociones legadas por los padres y los ancestros, sean las buenas como las malas. Las semillas buenas hacen una función similar a la de los anticuerpos. Cuando un virus se introduce en el organismo, estos lo rodean y tratan de destruirlo. Lo mismo sucede en nosotros. Las semillas buenas se encargarán de neutralizar las malas. Por lo tanto, tendremos que cultivar una buena cantidad de simientes para que luchen contra esas malas. Muchas personas confunden el karma con el destino. Conocemos como fatalismo o destino la voluntad de Dios que lo gobierna todo. El karma no es fatalismo ni predestinación, es nuestra capacidad de actuar y cambiar todos los actos que hagamos. En este sentido se le da una ponderación importantísima precisamente al libre albedrío, lo que cada quien elige y decide hacer en un momento dado. La manera de liberarse de esta actitud fatalista y determinista constituye una importante cuestión aquí, sobre todo en Occidente. En las doctrinas filosóficas, psicológicas, teológicas, europeas se trata de estas cuestiones, pero estos pensamientos aún no han sido capaces de explicar cómo uno puede escapar de estos conceptos de destino y fatalidad. Carecen de un método para explicarlo. ¿Cómo puede uno escapar de su miserable destino, de su mal karma? Los pensadores occidentales no tienen respuestas válidas para estas preguntas. El karma se puede cambiar, el destino
es inmutable. El karma individual puede definitivamente ser transformado si hacemos conciencia y atendemos, como les decía antes, a cada una de nuestras acciones. Vamos a una pausa y estamos de vuelta muy breve aquí en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Y seguimos aquí en Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, ya llegando al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, conversando sobre el karma. Y qué interesante, la verdad es que a mí me encanta este tema porque me llena de esperanza siempre, porque en realidad pues para muchísimas religiones, filosofías, no es posible cambiar el destino. Son como muy determinantes en esto. En cambio, pues para el budismo sí se puede modificar el karma, dependiendo de el libre albedrío, de ese tomar acción consciente de nuestra vida, de eso que estamos sembrando, de ese terreno que vamos abonando a lo largo de nuestra vida, haciendo conciencia aquí y ahora que lo que vivimos es producto quizás de conductas, de vidas anteriores, de contratos familiares, de nuestros ancestros, de esa energía familiar que viene viajando en nuestro sistema. Sin embargo, una vez que despertamos a esa conciencia, miramos y podemos verdaderamente hacernos cargo, responsabilizarnos de nuestra vida y elegir transformarla, podemos hacerlo a través de todos esos actos benevolentes, amorosos, misericordiosos, en los que elevamos nuestra vibración en energía de amor, en energía de unidad, en esa energía que nos convoca a todos en el uno, en ese vórtice que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos en un momento de nuestra vida considerar, si así nos lo permite la gracia divina? Pues entender que podemos elegir. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese maravilloso, grandioso e irrepetible regalo que es el libre albedrío. Y el libre albedrío es ese poder que nos permite verdaderamente seleccionar de qué modo vamos a actuar ante una situación u otra. Podemos calibrar cómo hago esto, cómo lo asumo, desde qué espacio. Por ejemplo, hay muchísimas situaciones en las que se ve comprometida nuestra capacidad de desear dinero, de codiciar. Alguien puede venir y decirnos: toma, aquí tienes tanto y puedes vivir tranquilo por el resto de tu vida, permíteme hacer tal o cual cosa. Y es un acto de pronto de corrupción. Sabes que puedes en ese momento condenarte por todas tus vidas. Tal vez en esta disfrutes de todas las maravillas que te produce el tener mucho dinero, pero ¿qué va a pasar luego? ¿Qué pasa con tu descendencia? Entonces,
vamos a ponerle muchísima atención a lo que elegimos hacer de nuestra vida, porque ese es nuestro único tesoro, lo que vamos sembrando en semillas buenas o malas. Eso será lo que cosecharemos. Espero que les haya gustado el programa, que les sirva de reflexión, que profundicen el tema y por supuesto siempre agradecida de poder compartir con ustedes a través de Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Reciban un abrazo así muy fuerte de mi corazón al de ustedes. Sean felices porque vinimos a ser felices y no a ser perfectos.